El deseo y el poder siempre fueron compañeros peligrosos. En una época donde el apellido lo era todo, rebelarse por amor podía significar la muerte. Pero el corazón no entiende de consecuencias y protocolos establecidos. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es esa historia de amor trágica? Esa historia de amor trágica. Bueno, ella es Camila O'Gorman, ¿sí? Una chica de Buenos Aires también, de 18 años, de una familia con muy buena posición de Buenos Aires, del barrio de Retiro. Y él es Ladislao Gutiérrez, un sacerdote tucumano de 24 años. ¿Eran de la aristocracia porteña? Sí, los dos, ambos. Ladislao era de la provincia de Tucumán, era el sobrino de Celedonio Gutiérrez, que era el gobernador de la provincia de Tucumán. O sea, Celedonio Gutiérrez era el hermano del papá de Ladislao. Ladislao era de la sociedad porteña, ¿sí? Y los O'Gorman, sí, por supuesto, claro que sí, eran de la sociedad porteña. Camila es la nieta de una figura extraordinaria, de Anne-Marie Perichon, la amante de Santiago de Liniers, conocida como la Perichona. Yo le tengo un cariño enorme a la Perichona. La Perichona era una insurrecta. El papá de Ladislao era un caudillo tucumano, federal por supuesto, porque estamos ubicados en la Confederación Rosista, ¿no? ¿En qué año? En la década del 40, 1847, 1848, ¿sí? Y es sobrino del gobernador de Tucumán. Hace el seminario con el hermano de Camila y entonces conoce a la familia O'Gorman. ¿Cómo se conocen? Se conocen en la iglesia del Socorro, que hoy está en la esquina de Juncal y Suipacha, por esa zona, porque Ladislao es designado a esa congregación y además un hermano de Camila. Camila eran creo que 6 hermanos, Camila es la quinta. Un hermano de Camila es compañero del seminario de Ladislao, es sacerdote como Ladislao. Entonces ahí se conoce. Y la historia con él es bueno, aparentemente tenía una vinculación estrictamente espiritual, etc., hasta que se traduce en una relación, obviamente, afectivo-erótica. Y en realidad todo ocurre muy rápido. Él va a ser el sacerdote de la parroquia del Socorro de Retiro, del barrio de Camila. Y entonces se va a transformar en su confesor, ¿sí? Y en este confesionario nace el amor, un amor prohibido, lógicamente, porque él era sacerdote. O sea, es un amor que nace en el confesionario de una iglesia de Buenos Aires. Totalmente. Camila estaba locamente enamorada de Ladislao. Y Camila era joven, era muy jovencita, los dos tenían la misma edad. Y primero tal vez hasta como un juego, ¿no? Porque le confiesa en estos momentos, o sea, cuando empieza con la confesión, le dice, estoy locamente enamorada, y él, esto que le decía, bueno, eso no es pecado, Camila. Bueno, hasta que finalmente le confiesa su amor. Ella, sí, claro que sabía que estaba, digamos, desafiando de alguna manera a los cánones de la época, desafiando a las normas, desafiando absolutamente todo, ¿no? Y él se enamora también. ¿Cómo se desarrolla este amor? ¿Cómo sigue? Mira, los dos, en esto de la pasión que hablábamos al principio, tienen en claro que no quieren la oscuridad para ese amor, que ellos quieren un amor pleno, cosa que les es imposible, ¿no? Había sacerdotes que tal vez tenían algún amante, incluso hasta familia, pero ellos querían un amor pleno, libre a la luz del día. Ellos quieren vivir este amor. El camino es escapar de esta sociedad que los condena, de la familia O'Gorman, que de ninguna manera va a permitir esto, por supuesto la iglesia por el lado de Ladislao tampoco. Deciden escapar porque él era sacerdote, ¿no? O sea, estaba totalmente prohibido lo que estaban haciendo, legalmente. No había posibilidad de que esta historia de amor prosperara en la Buenos Aires de esa época.
Y bueno, deciden fugarse en diciembre de 1847. Por eso dije, la historia comienza en 1843. Y recién en diciembre de 1847 se fugan con pasaportes, o sea, con documentos nuevos. Él era Máximo. Se cambiaron los nombres, Sí, ¿no? sí, todo. Sí, él era Máximo y Camila era Valentina. O sea, todo planificado, se cambian los nombres, hacen documentos falsos. Sí. Y además ayudados también de alguna manera a poder escapar. La idea era, como decís vos, irse a Brasil, donde allí tal vez pudieran vivir su amor libremente. Recalan en Goya, en provincia de Corrientes. ¿Pero ellos llegan a plantearlo antes de escapar? Sí, ella lo plantea y se escapan a caballo, rumbo a Brasil. Y te digo por qué lo plantean, porque es el papá de Camila el que delata que ellos se escaparon. Mi hija se escapó con un sacerdote, con el sacerdote de nuestra iglesia, y lo delata en la Confederación Rosista, para que los busquen. ¿Sí? No se sabe por qué, pero ellos van a parar en Goya, en Corrientes, y se van a instalar ahí. ¿Sí? Como Máximo y Valentina, porque cambian sus identidades, empiezan una vida nueva. Como una pareja salteña que se vino a radicar a Corrientes. Ah, o sea, cambian ¿Mm? todo. Sus Todo. nombres, sus orígenes, cambian todo. Todo. Para que esta sociedad los acepte. Se instalan en Goya, de hecho van a fundar la primera escuela en Goya y van a ser maestros de esa escuela rural. Fue muy corto este periodo, porque pensá que escaparon en diciembre de 1847 y para junio del año siguiente ya los habían atrapado, porque él lo encuentra, lo reconoce un sacerdote que había estudiado con él, un sacerdote irlandés de Tucumán, lo reconoce y a los 2 días ya estaba la policía en camino para detenerlos. ¿Y qué sucede en ese momento? Y los remiten a Buenos Aires. Y bueno, acá se plantea una duda. No tanto por el cura. El sacerdote estaba... o sea, Rosas tenía la idea fija de que el sacerdote sí, la pena capital. Porque así lo mandaba la ley. Y ahora también te voy a decir otras causas de por qué él pensó que tenía que hacerlo. Pero en el caso de Camila, cuando la traían, porque ella sí estaba en duda qué podía hacer. Igualmente el plan era seguir escapando, por eso no se sabe por qué toda esa permanencia, ¿no?, en Corrientes, porque Corrientes es parte de la Confederación Rosista. Querían cambiar al Ellos- imperio portugués. Exacto, ellos querían irse a Brasil, ellos querían ir a Brasil, pero no lo van a lograr, porque los van a capturar, ¿sí? Y fruto de esa convivencia de estos meses, muchas de las fuentes, bueno, aseguran que Camila va a estar embarazada. Rosas es presionado de una manera titánica para que, o sea, decir, no puede ser que nuestras niñas, las niñas de nuestra sociedad, sean raptadas por estos sacerdotes. O sea, la presión, de hecho, Sarmiento es uno de los que escribe en los periódicos hablando de la aberración y del castigo ejemplificador que debía tener esta acción. Lo presionan de todos lados, la presión era mucha, sobre todo la familia Gorman, el papá de Camila, ¿no? Adolfo Gorman presiona también, primero para que la traigan, primero para que la busquen, pero después, finalmente, para que el desenlace sea el que sucedió. El padre de Camila es uno de los actores, eso es lo más tremendo de esta historia, los que activan la cuestión de que hay que matarlos. Eso es impresionante. ¿Cómo fue eso? El padre de Camila fue uno de los que le pide a Rosas que termine con esa historia tan maldita. Así es. Y los matan acá, en la zona de Santos Lugares, por ahí. Me impacta lo que nos contaste recién. Sí, de que el padre de Camila fue uno de los actores principales en la sanción enérgica, brutal. La sanción, la falta, era por ofensa a la moral pública.
esa fue la causa que se abrió, ¿no? O sea, Ofensa de la moral pública, ni hablemos de la moral de la familia O'Gorman, ¿no? el propio padre de Camila no solo la delata, Sí. sino que después pide que la vayan a buscar y después pide que la castiguen a su hija. Sí, así como lo escuchas. ¿Y cuál era el castigo Sí. en esa época para ese tipo de ofensas? El castigo es el que luego van a tener, que es el fusilamiento. El clero también piden la máxima pena para ellos por lo que habían cometido. La iglesia pedía la muerte de los dos. Claro, a ver, en las palabras, lo que es lo que tenemos de las cartas y demás, dice piden la pena máxima, que se da a entender que es la pena capital. Camila era muy amiga de la hija de Rosas, de Manuelita. Muy amiga, Manuelita era unos años mayor que Camila, y entonces Manuela le dice, quédate tranquila Camila, confía, yo te voy a ayudar. Y Manuelita era la que intercedía siempre y el padre realmente la escuchaba. O sea, ni esto. Cuando la traen, el médico la revisa a Camila y constata que Camila está embarazada. En aquel momento las leyes prohibían fusilar a alguien que tuviera un hijo en su vientre. O sea, es decir, Camila de alguna manera estaba salvada. Sin embargo, en San Nicolás, las declaraciones de Camila creo que son las que finalmente conducen a su destino. Camila dice, no estoy arrepentida de nada, no estoy arrepentida. Ni Dios lo está, ni siquiera está enojado, porque si Dios estuviera enojado, en mi vientre no estaría creciendo un hijo fruto de este amor con Ladislao. Creo que estas declaraciones de Camila Son su sentencia de muerte. son su sentencia de muerte, sí. El tema del honor en los varones es un tema vertebral en el orden patriarcal. El tema del honor. 100%, sigue estando. Se mataba y estaba permitido. Nuestro primer código penal, finales del siglo XIX, sabías esa historia, era una autorizante total del femicidio por temas de honor o de dolor. Pero ella es fiel a ese amor prohibido y si el destino de Ladislao era el fusilamiento, ella también. Ella también. Y es una historia muy particular y además una historia bastante conocida porque tuvo una película preciosa que hace poquito cumplió 40 años del film, que es la película Camila. Me encanta la escena de la película, ¿no? Ella le dice, están con los ojos tapados, ¿no? Para que no la recuerde, están en un paredón con los ojos vendados y ella le dice, Ladislao, ¿estás aquí? Sí, a tu lado, Camila. Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. ¡Armas al hombro! ¡Apunte! ¡Fuego! El padre termina asesinando a su hija. Sí, en realidad cuenta la historia acá que Margarita es malherida en una pierna, no muere en el momento, logran traerla a la casa, allí donde, en la calle Carlos Calvo, está unos días ahí malherida a los cuidados y finalmente muere. Pero el disparo en la pierna, ¿quién se lo da? Dicen que fue el padre. O en un túnel, o en Luján, el asesino es el padre. Y la tragedia es tremenda porque ella muere asesinada. A Juan de la Cruz Cuello lo capturan y va a morir en santos lugares. Evita era una buena actriz, una joven buena actriz. Bueno, lo conoce a Perón, se queda muy enamorada de Perón,